Aquí en Guadalajara y pues bueno, vamos a estar platicando, seguimos platicando de cuentos y pues quiero presentar a nuestro siguiente invitado. Por favor, preséntate con nuestro público. Hola, ¿cómo están? Soy Santiago Vizcaíno, vengo de Ecuador, formo parte de la antología publicada por la Fundación Elenia Poniatowska del cuarto concurso iberoamericano de cuentos. En la antología se llama Parece que volaras, nunca te alcanzo, acaba de salir. Es el resultado la última convocatoria de cuento de la Fundación. Oye, que tú no eres nuevo en el ámbito literario, ya has hecho otras cosas, ya has explorado varios géneros, no solamente el cuento, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu carrera en el ámbito literario. Bueno, yo en principio era poeta, o soy poeta. Publiqué algunos libros de poesía, venía de allí. Luego en el año 2012 publiqué un primer libro de cuentos, se llama Matar a Mamá. Fue traducido al inglés, hicimos una gira por Estados Unidos. Le fue muy bien a ese libro. Publiqué un par de novelas, una que se llama Complejo y otra que se llama Taco Bajo, que también en Ecuador al menos agotaron ediciones. Luego, durante la pandemia, escribí este libro de cuentos que se llama El Ángel de la Peste, que son cuentos sobre la pandemia, de personas básicamente encerradas, ¿no? Este libro de cuentos fue publicado en Colombia, en Ecuador y en México aquí, por la Universidad Iberoamericana. Entonces tengo ya una trayectoria, digamos, como cuentista y es un género que me gusta muchísimo para desarrollar, para escribir, ¿no? ¿Qué tan complicado como escritor es escoger qué historia va en cuál género? Porque supongo que como escritor siempre tienes tus antenas receptoras pendientes de cualquier historia que te pueda interesar, pero ¿cómo eliges en dónde ponerla? Bueno, es una cosa que se llama intuición, ¿no? Yo creo que el autor siempre está pensando en qué personaje podría ser un buen personaje, valga la redundancia, o a su vez qué historia podría resolverse bien como cuento, como novela. La novela implica una mayor cantidad de personajes y de historias y de escenarios, ¿no? Entonces, si ya imaginas una novela, tienes que tener una historia mucho más grande, digamos, ¿no? Donde entran una mayor cantidad de componentes. En el cuento tú puedes contarte a alguien una historia y decir, sí, puede ser una buena historia para un cuento, pero eso no es lo importante de la historia finalmente, sino cómo se cuenta, ¿no? Puede haber la misma historia en 3 o 4 cuentos, que de hecho hay, ¿no? Pero la magia que hace la literatura es cómo el autor resuelve esa historia, ¿sí? Cómo la cuenta, el tono, el estilo, ¿no? Si tiene sentido del humor, cómo logra atrapar al lector por unos pocos instantes, ¿no? Porque además el cuento tiene esa facilidad, que se puede leer, digamos, desde minutos hasta, o en un día como máximo, en el caso de los relatos. Oye, en todo esto, ¿quiénes serían como fíjate bien, tus 3 cuentos así que te marcaron de por vida? Así digo, porque yo sé que te gusta la novela, la poesía obviamente, pero hablando del cuento, ¿cuáles serían los 3 cuentos que tú dijiste? No manches, o sea, estos jamás en la vida se me van a olvidar. Bueno, sin duda Casa Tomada de Julio Cortázar. De hecho hice una tesis sobre Casa Tomada y tengo un libro publicado sobre Casa Tomada. Es un cuento absolutamente referencial en mi vida y en la literatura latinoamericana. Creo que me ayudó a comprender además cómo jugar con los límites de la realidad, ¿no? Y ahí yo recuerdo mucho 2 cuentos o relatos más bien que están mucho más en son de lo que está publicado en esta antología y del premio, que son Solo para fumadores de Julio Ramón Ribeiro, que es un cuento bellísimo sobre un fumador extremo, casi una carta confesional. Y luego El baile de Irene Nemirovsky, que es otro relato que casi llega a ser una novela corta, que siempre se me ha quedado en la memoria por una cuestión absolutamente sentimental, ¿no? Que es la relación, más bien lo que siente un adolescente, digamos, frente a la imposición de los padres.
Creo que esos 3 relatos podría yo en este momento decir, han marcado mi vida y mi carrera literaria. ¿Hay algún relato, cuento, novela o poesía que literalmente te haya hecho llorar en algún momento? Sí, muchísimo. Yo he sido muy llorón toda mi vida, digamos, ¿no? Carta al padre de Kafka es un relato que me ha hecho llorar muchísimo. Mi planta naranja lima es un texto que recuerdo siempre con muchísimo cariño. Me acuerdo haber leído creo que a los 12 años y no haber parado de llorar. Y ahora no se me ocurren más, pero en general casi siempre tengo una relación muy íntima con lo que leo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en esta antología el cuento de Cristina Merelli, que se llama El Tonso, no me acuerdo cómo se llama, el de El Tonso y la Manuela se llama, es un cuento que de hecho es sumamente estremecedor. Yo creo que nadie puede salir ileso de un cuento como ese. Oye, y hablando de temas de cuentos, ¿de qué va tu historia? ¿Qué nos estás contando? Bueno, mi historia es un poco descabellada, es un grupo de mujeres, un par de ellas ciegas, que se toman el Archivo Nacional de Ecuador en una época de revueltas, de convulsión política, porque lo que quieren es quemarlo y refundar la nación a partir, digamos, de la pérdida de los documentos históricos. Ahí hay un conjunto de relaciones que se establecen entre estas mujeres, relaciones, digamos, homoeróticas, ¿no? Relaciones políticas, ¿no? Sentimentales también, ¿no? Se ve mucha sororidad, ¿no? De hecho, en el cuento no hay un solo hombre en ningún momento, porque yo pensaba que las únicas que podían hacer eso frente al poder debían ser mujeres, ¿cierto? No imaginaba esta historia que los personajes fueran hombres, no, para nada. Entonces me gustó muchísimo además trabajar con estos personajes. Yo ya había trabajado otros personajes femeninos en El Ángel de la Peste y este fue un riesgo un poco mayor también porque me inserto, digamos, también en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Incluso las ciegas en un momento asisten a una mujer que está en estado de parir, está embarazada y llegan a su casa porque es una especie de secta y la ayudan a parir y entonces describir todos esos momentos del parto, de la sexualidad entre mujeres me pareció que era muy muy interesante y todo un reto para mí como escritor. ¿Cómo ves el ámbito literario en estos momentos, en la actualidad? ¿Piensas que todavía existe un gran público? ¿Falta publicidad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que ha habido un gran momento, sobre todo para las editoriales independientes en América Latina, ¿no? Muchas ya no son tan independientes, ¿no? Lo hemos visto aquí en México mismo, como unas editoriales que empezaron pequeñitas, se han ido consolidando, han hecho traducciones y un gran trabajo. Creo que hay una necesidad de forjar muchas más redes, ¿no? Entre las ferias, entre las propias editoriales independientes, para dar a conocer a los autores, porque el gran problema, lo hablo yo porque fui muchos años editor, es el problema de la distribución, ¿no? Entonces, tú publicas un libro en Ecuador, una editorial afuera lo quiere publicar y etcétera, entonces se forma un problema para los autores, ¿no? Pero con las redes se han ido moviendo más las cosas. Hay una sobreproducción sin duda de libros y no sé si hay tantos lectores para tantos libros, ¿no? Ya Gabriel Said decía los demasiados libros, ¿no? Y eso ya lo escribía, digamos, hace 2 o 3 décadas, ¿no? Yo creo que ahora hay también una sobreproducción y hay que ver si hay tantos lectores para tantos libros que se producen, ¿no? Esto es un encuentro en el cual uno dice, wow, es posible que sí. Es esperanzador venir a la Feria del Libro de Guadalajara y ver tanta gente, ¿no? Reunida en torno al libro, ¿no? De todos, digamos, todos los aspectos del libro, ¿no? Pero hacemos todos nuestra labor, desde las bibliotecas, organizando ferias, como mediadores de lectura. Ahora, por ejemplo, hay toda una proporción que son los promotores de lectura, los mediadores de lectura, los bibliotecarios mismos ya han ido cambiando el chip y se relacionan mucho mejor con el público, con los usuarios.
Y eso de cierto modo es alentador, ¿no? Yo creo que no hay que perder la esperanza, o sea, si perdiéramos totalmente la esperanza ni siquiera escribiríamos, no participaríamos en estos concursos, no publicaríamos y ya está, o sea, es decir, no hay lectores y mejor no hago nada. Oye, pues invítanos a comprar esta excelente antología y a buscar tus demás trabajos, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, les recomiendo muchísimo esta antología. Hay unas voces muy variadas, muy distintas y de altísima calidad. Me ha sorprendido a mí muy gratamente. Ahora estoy leyendo, ya me faltan pocos de los cuentos que están en esta antología y es realmente una muestra brutal de Hispanoamérica. Me ha gustado mucho y como, bueno, lo pueden conseguir en el stand de la UAP, está publicado por la UAP, se va a publicar en España también, lo va a distribuir el Fondo de Cultura Económica, así que en cualquier momento lo pueden pedir en la librería del fondo o a través de la UAP. Yo tengo este libro publicado por la Universidad Iberoamericana, El Ángel de la Peste, está disponible aquí en la Feria de Guadalajara, en cualquiera de las librerías de la Universidad Iberoamericana. También en el stand de Ecuador, aquí en la FIL, hay dos novelas mías que les pueden conseguir, se llaman Ballenas Jorobadas, están reunidas en un solo libro. Oye, que estás ahora sí que haciendo presencia con todo tu trabajo aquí en la FIL. Y fuera de la FIL, ¿dónde podemos encontrar tus trabajos? Yo he hecho un ejercicio desde hace muchos años frente a esta imposibilidad de distribuir, porque casi la mayoría de mis libros se han publicado en editoriales independientes, es que no se mueven en físico, pero mis libros están todos convertidos a ebook y están en las principales tiendas del mundo. Ponen Santiago Vizcaíno, les va a aparecer cualquier tienda de las más importantes, casi toda mi obra convertida a libro digital. Oye, pues muchísimas gracias y por favor déjale un último mensaje a la gente que no ha visitado la feria. Bueno, que vengan a la feria, que es una cosa increíble, se la van a pasar bomba, porque además no es solo libros, hay todo tipo de espectáculos todo el tiempo, música, poesía, está el Salón de la Poesía, además que es una cosa muy especial y exquisita, y siempre se van a poder encontrar con un libro que les guste. En este universo tan vasto es imposible que haya alguien que no le guste un libro aquí, o sea, hay para todos los gustos y seguramente van a encontrar un libro que es el suyo y que les está esperando. Oye, pues te agradecemos mucho y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, muy amable. Nosotros continuamos aquí en marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Siento que es como trabalenguas eso de Guadalajara. El micro.